Nos gusta creer que el ser humano siempre fue el dueño del planeta, avanzando de victoria en victoria. Pero la realidad es mucho más oscura. Hubo un momento en el que nuestra especie estuvo a punto de ser borrada del mapa, sin dejar rastro. Hubo un instante en el que la humanidad no era un imperio, ni una civilización. Éramos apenas un puñado de sobrevivientes, frágiles y aterrados, frente a un mundo que parecía decidido a exterminarnos. Fue el momento en el que la Tierra nos puso a prueba, y el silencio absoluto estuvo a punto de reemplazar nuestra voz para siempre. Casi nadie conoce esta historia, pero hoy vas a descubrir lo cerca que estuviste de no existir jamás. Quédate hasta el final, porque esto no es solo historia, es el registro de nuestro primer milagro. Y si te apasionan los misterios que definen quiénes somos, dale like y suscríbete. Hoy viajamos al borde de la extinción. Hace 300.000 años, en la inmensidad de África, nació una nueva especie, el Homo sapiens. A diferencia de nuestros ancestros, nosotros traíamos un arma secreta. No eran garras ni colmillos, sino un cerebro avanzado capaz de pensar en abstracto. Esa chispa fue el motor de todo lo que somos hoy. Pero en aquel entonces no éramos los amos de nada. Vivíamos en pequeños grupos nómadas, totalmente a merced de una naturaleza implacable. Mientras los hombres se jugaban la vida cazando antílopes o crías de elefante, las mujeres y niños recorrían la sabana buscando raíces y semillas. Nuestra supervivencia dependía de dos cosas: herramientas de piedra y el dominio del fuego. En un mundo donde cualquier cambio en el clima podía significar la muerte, esa pequeña ventaja era lo único que nos mantenía en pie. Éramos una promesa de grandeza, pero el universo estaba a punto de lanzarnos un desafío para el que nadie estaba preparado. Hace 100.000 años, las primeras bandas de Homo sapiens tomaron una decisión que cambiaría el destino del mundo. Abandonaron África. Cruzaron desiertos infinitos y bordearon litorales desconocidos para internarse en Asia y Oriente Próximo. Pero en ese viaje no estaban solos. Al llegar a Europa y Asia Occidental, se encontraron con otros humanos: los neandertales, maestros del frío, y los denisovanos en las estepas de Siberia. No fue una conquista rápida, fue una coexistencia de milenios donde a veces peleábamos y otras veces nos mezclábamos. Lo más fascinante es que ese encuentro no ha terminado. Todavía hoy, si miras tu propio ADN, encontrarás fragmentos de ellos. Llevas en tu sangre las huellas silenciosas de una historia tan antigua como decisiva. Éramos varias especies humanas compitiendo por un mismo planeta, pero una sombra estaba a punto de caer sobre todos nosotros, sin ciudades, sin leyes y sin escritura. En aquel mundo, la vida se reducía a una sola palabra: sobrevivir. Nos movíamos en bandas minúsculas, siempre siguiendo el rastro de las estaciones y el eco de los depredadores. Nuestro lenguaje era apenas una mezcla de gestos y sonidos, pero era suficiente para coordinar una cacería y darnos una ventaja colosal sobre cualquier otra bestia. El Homo sapiens estaba ganando. Nos adaptamos a selvas densas, desiertos áridos y costas infinitas. Estábamos viviendo nuestra primera edad dorada. Lo que nadie sabía es que la Tierra estaba preparando su prueba más oscura. Y ahora, detente un momento y piénsalo. ¿Estábamos realmente preparados para lo que venía? ¿O es posible que todo lo que somos hoy, nuestra inteligencia, nuestra unión y nuestra fuerza, naciera precisamente de aquel desastre? Quédate, porque lo que ocurrió a continuación no solo cambió nuestro clima, cambió para siempre el código de nuestro origen. Justo cuando el Homo sapiens empezaba a soñar con conquistar el mundo,
La Tierra decidió recordar quién manda. En la isla de Sumatra, un gigante dormido despertó. El supervolcán Toba. No fue una erupción común, fue un cataclismo geológico. Toba escupió a la atmósfera 2.800 kilómetros cúbicos de magma y ceniza. Para que dimensiones la tragedia, fue 5.000 veces más potente que la erupción del monte Santa Elena y dejó al legendario Krakatoa como un simple fuego artificial. Una densa cortina de ceniza cubrió toda Asia, apagando el sol y sumergiendo al planeta en una noche perpetua. Las temperaturas se desplomaron, la vegetación murió y las cadenas alimenticias colapsaron en semanas. El mundo entró en un invierno volcánico que duró una década. En ese paisaje gris y congelado, nuestra especie, que crecía con fuerza, se descubrió más frágil que nunca. La explosión inicial fue solo el comienzo. Ríos de gas abrasador y flujos piroclásticos descendieron a velocidades de vértigo, convirtiendo selvas y lagos en un mar de fuego líquido. Pero el verdadero asesino viajaba por el aire. Miles de millones de toneladas de azufre alcanzaron la estratosfera, creando un escudo químico que bloqueó al Sol. La luz se apagó. El aire se volvió opaco. De pronto, el planeta se hundió en una travesía helada. Las temperaturas globales cayeron en picado, desplomándose hasta 5 grados Celsius en cuestión de meses. Sin sol, la vida se detuvo. Las plantas dejaron de respirar, la flora desapareció y los grandes herbívoros murieron en masa, arrastrando con ellos a los carnívoros. Para nuestros antepasados, el mundo se convirtió en un desierto gris. Bandas enteras de humanos fueron borradas del mapa en semanas. Lo que antes era una especie en expansión, ahora era un puñado de sombras intentando no morir de hambre en un mundo congelado. La ciencia llama a esto el cuello de botella genético. Y la prueba está escrita en tus propios genes. Cuando desciframos el genoma humano, descubrimos algo perturbador. La diversidad genética de los humanos es inusualmente baja. Para que te hagas una idea, hay más diferencia genética entre 2 chimpancés de la misma selva que entre tú y cualquier otra persona al otro lado del planeta. Según las estimaciones, la población mundial se desplomó hasta quedar entre 2.000 y 10.000 individuos. Si hubieras reunido a todos los supervivientes en un solo lugar, apenas habrían llenado un estadio de fútbol. Eso era todo lo que quedaba de la humanidad. Una sola epidemia o una sequía más, y nuestra historia habría terminado ahí mismo. Este aislamiento nos marcó para siempre. Al quedar tan pocos, perdimos variantes genéticas únicas y heredamos enfermedades que aún hoy arrastramos. Pero aquí viene el giro paradójico. Este desastre también cimentó nuestra unidad. Al descender todos de ese pequeño grupo de sobrevivientes, somos una sola familia. Sin importar nuestro color de piel o cultura, estamos más conectados de lo que imaginamos. Venimos del mismo lugar, del mismo milagro. Si este viaje por nuestro origen te está asombrando, apoya el video con un like y suscríbete. Es la mejor forma de ayudarnos a contar estas historias que nos recuerdan quiénes somos realmente. Y prepárate, porque lo que viene ahora es donde la historia se pone realmente interesante. Contra todo pronóstico, ese pequeño grupo de sobrevivientes no se rindió. El invierno volcánico fue una escuela de supervivencia brutal que filtró a los más aptos. En la escasez absoluta, el Homo sapiens tuvo que dar un salto evolutivo. O nos volvíamos más inteligentes y colaborativos, o desaparecíamos. Fue en este caos donde perfeccionamos el lenguaje para planear estrategias complejas y desarrollamos lazos sociales más fuertes para compartir los pocos recursos que quedaban. No solo sobrevivimos al volcán, nos forjamos en su fuego. Cuando las cenizas finalmente se asentaron,
y el sol volvió a calentar la tierra, aquellos pocos miles de humanos salieron de sus refugios con una determinación nueva. Lo que antes era una especie al borde del abismo, ahora era una fuerza imparable. La reconquista del planeta había comenzado. Pero, ¿y si toda esta historia estuviera basada en un malentendido? Durante décadas señalamos al volcán Toba como el culpable de casi borrarnos del mapa. El cuello de botella genético parecía la prueba definitiva. Toba era el sospechoso perfecto, demasiado perfecto. Porque bajo las cenizas, donde todo debería estar muerto, la arqueología ha encontrado algo inquietante: herramientas humanas. Antes y después del estallido, sin interrupción. En la India, en África y en costas que jamás se quedaron en silencio. Si el mundo se congeló, ¿quiénes fueron esos humanos que no dejaron de fabricar, de cazar y de crear? Algunos científicos creen que la humanidad no se redujo por el volcán, sino por la ambición. ¿Y si nuestra baja diversidad genética no viene de una catástrofe, sino de una migración selectiva? ¿Y si no fuimos pocos, sino que solo un pequeño grupo de elegidos decidió conquistar el resto del mundo? Tal vez Toba no fue nuestro verdugo, sino nuestro juez. No sobrevivimos por suerte, sino porque ya éramos imparables. ¿Y tú? ¿Qué crees? ¿Fue un milagro de la suerte o el resultado de nuestra propia inteligencia? Cuéntanos tu opinión, porque te leemos en los comentarios. Hace 70.000 años estuvimos a un paso del final. Hoy, rodeados de satélites, ciudades y laboratorios, creemos que estamos a salvo, pero la Tierra aún guarda cartas capaces de empujarnos a otra esquina oscura. Un monstruo como el supervolcán de Yellowstone solo necesitaría una fracción de la furia de Toba para poner en jaque la agricultura mundial y dejarnos frente al fantasma del hambre. Pero no solo la naturaleza nos acecha. Esta vez, el invierno podría ser obra nuestra. Ya sea por un cambio climático que nosotros mismos aceleramos, o por el frío radiactivo de un invierno nuclear, la sombra de Toba vuelve a resonar. Incluso un virus nuevo, en nuestro mundo hiperconectado, podría viajar más rápido de lo que cualquier antepasado pudo imaginar. La diferencia es que hoy tenemos tecnología, pero la tecnología es un arma de doble filo. Puede ser el escudo que nos salve o el filo que nos precipite al abismo. Aquellos primeros humanos sobrevivieron gracias a la cooperación. La pregunta para nosotros es: ¿usaremos nuestro conocimiento para superar las amenazas o para construir nuestro propio precipicio? El destino humano, ayer como hoy, no depende de nuestras máquinas, sino de nuestra capacidad de unirnos y cambiar de rumbo antes de perder el paso. Una vez, enfrentamos la noche más fría del mundo y logramos salir del otro lado. Que no se nos olvide la lección. Cuando el mundo se oscurece, la única luz que queda es la que encendemos juntos. Si esta historia te ha acompañado y te ha hecho mirar nuestro pasado con otros ojos, apóyanos con un like y suscríbete al canal. Es la mejor forma de seguir dando vida a estos relatos que nos recuerdan quiénes somos. Porque mientras sigamos preguntándonos quiénes fuimos, nunca dejaremos de descubrir hasta dónde podemos llegar.